Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres, una plática sin filtros acompañada de música compuesta o interpretada por mujeres. Y al final de este programa, la sección Mujeres en la Historia, cápsula que visibiliza las contribuciones de las mujeres en diversos ámbitos. Nos da gusto que nos sintonices, te saludamos Ángeles Medina y Edith Rojas. Agradecemos tu compañía por las frecuencias de Radio Educación, nuestras redes sociales o a través del podcast. Y como ustedes saben, Sex Mujeres es un espacio en el que podemos compartir de propia voz reflexiones y experiencias con respecto a nuestra sexualidad. Como cada semana, a través de una charla entre amigas o con expertas en sexualidad, te invitamos a conversar sobre tus vivencias, tus logros personales y también profesionales. Y en esta ocasión estamos de manteles largos porque en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual tendremos el honor de platicar con una periodista, escritora y poeta pionera de la literatura lésbica feminista en América Latina. Quédate con nosotras y de la mano de nuestra invitada reflexionemos sobre su literatura como un pilar fundamental en la vida de las mujeres. Recuerda, la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512-332915, en Facebook, @sexprobvozoficial, Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Así es como puedes ponerte en contacto con nosotras, síguenos en las redes sociales, nos interesa conocer tu opinión y mientras te decides a mandarnos un mensaje, algún comentario, queremos dar la bienvenida a Rosa María Rofil. Ella es una figura destacada de las letras mexicanas, periodista, escritora, poeta y editora. Se formó en periodismo de manera autodidacta e inició su carrera profesional en el periódico Excelsior, donde trabajó más de 10 años. Posteriormente trabajó en la revista Proceso y más adelante en la revista FEM. Fue una de las fundadoras del primer grupo de apoyo a mujeres violadas en México, el Centro de Apoyo para Mujeres Violadas, en 1979. Su trayectoria abarca medios de comunicación, formación feminista y una amplia producción literaria que ha ayudado a la divulgación de la realidad de las mujeres lesbianas en el ámbito público-cultural de México. A lo largo de su vida ha sabido conjugar el compromiso social feminista con su literatura, convirtiéndose en una voz imprescindible del movimiento feminista y de la visibilidad lésbica en nuestro país y en América Latina. Cuenta con 10 obras publicadas, por mencionar algunas: Corramos libres ahora, la primera, El para siempre dura una noche, El secreto de las familias, Amora, entre otras. Rosa María, pues bienvenida, gracias por acompañarnos en este programa de Sexualidad en tu propia voz, mujeres. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicas. Estoy muy contenta de estar aquí porque Radio Educación ha formado parte de mi vida desde antes que ustedes nacieran. Yo cooperé mucho con la causa de las mujeres
y hasta llegué a escribir guiones y me sentía muy a gusto. Y después ya ven que la vida te lleva por otros rumbos, pero siempre regresas. Esta es la prueba. Claro, y nos da a nosotros mucho gusto que regreses a esta emisora a través de este programa. Y hoy vamos a hablar de la literatura lésbico-feminista, que es un pilar fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres al visibilizar el deseo, las realidades sociales y las opresiones de las mujeres. Estas narrativas nutren profundamente el Día Mundial de la Diversidad Sexual, que se conmemora cada 25 de junio y cuestiona, por supuesto, la heteronorma. Así es, Ángeles, y es que en México y el mundo hispanohablante, este género de la literatura lésbica feminista ha tenido una evolución histórica y política muy particular. Rosa María, tu primera obra publicada fue el poemario Corramos Libres Ahora, en 1986, correcto, pero fue tu novela Amora, en 1989, la que marcó un parteaguas en tu carrera como escritora, ya que es uno de los libros más leídos en México y en América Latina. Platícanos sobre el proceso creativo detrás de Amora y su impacto en el movimiento lésbico feminista en México. A ver, es que cuando salió Amora no existía nada, ni el término visibilidad, ni nada de nada. Amora fue la primera transgresora, no sé, la primera obra, que era un libro que yo creo que muchos grupos en México estaban esperando y lo siguen esperando porque me impresiona cómo Amora camina sola. Va en su 5ª edición y sobrevivió a un boicot de 10 años. Pero bueno, todo empezó porque yo soy una vida lectora y yo leía muchos libros y en busca de personajes lésbicos rescatables, porque todos los que existían eran patéticos, ¿sí? Y no voy a mencionar autores extranjeros, pero voy a mencionar autores mexicanos como José Revueltas, Juan García Ponce, Pita Amor, Ethel Krause, ¿sí? Que sus personajes lésbicos, pues la mera verdad que yo no me identifico con ellos, ni conozco a ninguna de mis amigas que se identifique con ellos. Y en esas estábamos cuando, para superar un desamor, empecé a escribir Amora como terapia ocupacional. Y ya que lo superé, el desamor, pues se me olvidó Amora y dejé el manuscrito por ahí. Esto era en 1984. Yo me cambié de casa en 1988 y me da risa porque mi gran mudanza fue bajarme del departamento 3 al 1. Esa fue mi gran mudanza. Y en uno de los cajones me encontré el manuscrito de Amora. Entonces lo empecé a leer y dije, ay, miren, me atrapó. Dije, vale la pena acabarlo. Lo terminé y se presentó en septiembre de 1989. Era un libro, como acabo de decir, que hacía tanta falta y que yo ignoraba por completo la revolución que iba a armar y que sigue armando. A mí eso me impacta, pero bueno. La presentación de Amora fue una fiesta. Había más de 500 personas de todos los ámbitos, pero evidentemente más grupos feministas y grupos de liberación homosexual, así se llamaba entonces, no era LGBTI+, no. Y bueno, la presentación de veras fue increíble, participaron grandes amigos míos, Ángeles Mastreta cantó Arráncame la vida, estaba Liliana Felipe, estaba Pilar Pellicer, Nancy Cárdenas, Lilian Lieberman, una cineasta, Berta Iriart, o sea, gente muy querida y muy cercana. Y entonces la primera edición de 3000 se acabó en 2 meses y luego sacaron otra en enero de 1990 que fue la que ya no se circuló, se quedó embodegada. Y no vamos a entrar en explicaciones, pero ahí se quedó y empezó Amora a circular en fotocopias. Y mi intención cuando escribí Amora era, yo me dije, a ver, soy mujer, soy feminista, tengo ya otro nivel de conciencia y yo quiero escribir algo que se salga de la norma, algo que les muestre a las mujeres
cómo pueden vivir, cómo ya están viviendo ese feminismo al que tanto satanizan, demostrarles que lo están viviendo ya en su vida cotidiana. Porque yo estaba leyendo libros de teoría feminista, no muy elevados, porque como yo soy autodidacta, no fui a la universidad, me cuesta mucho leer ensayos, prefiero novela, ficción, etcétera. Y entonces yo dije, a ver, las mujeres mexicanas que casi no leen o no leían, no sé si ya están leyendo más, creo que ya, no se van a poner a leer un libro de teoría feminista, por amor de Dios. Entonces yo dije, yo quiero una novela accesible, un tipo de Corín Tellado feminista, o de Juan Gabriel, y que me pueda entender desde la mujer con el nivel intelectual más básico hasta, si se dignan, las superintelectuales, ¿no? Y así nació Amora. Creo que lo logré. Como ópera prima, evidentemente tiene muchos defectos o huecos, pero creo que es una obra esencialmente hermosa. Yo me enamoro de lo que escribo, aunque la gente le dice a los escritores, no, nunca te enamores de lo que escribes. Yo sí, yo me enamoro mucho de lo que escribo. Entonces creo que Amora es una obra digna y que cumple su cometido. No hay presentación, porque es increíble la de presentaciones que hay y círculos de lectura. Antier estuve en un círculo de lectura internacional que está leyendo Amora, y había mujeres de Alemania, de España, de Guatemala, de Costa Rica, de la Ciudad de México en general. Y como les digo, y la semana que entra tengo otro, y presentaciones una tras otras, tanto que yo les digo a la editorial Lugan, ya tengan misericordia de mí, o sea, estoy muy cansada de veras por esta cosa física que tengo y contra la cual no dejaré de luchar y no dejaré de empezar un tratamiento tras otro, porque una de mis reglas es no bajes la guardia a ningún nivel. Y entonces no hay presentación en la que no haya por lo menos una mujer que me diga, tu libro me salvó la vida. En que les digo del Círculo de Lectura Internacional, una chica me contó, ya ni me acuerdo dónde era, pero me contó que, bueno, sus papás no la aceptaban, evidentemente, pero por X y Z circunstancias hizo un viaje con su mamá. Entonces dice que a propósito dejó su libro en la casa, y entonces le habló a su mamá, dice, oye, ma, ¿me podrías traer ese libro que dejé en X lugar? Dice, es que se me olvidó. Entonces la mamá se lo llevó, pero en el viaje lo empezó a leer y se picó, y entonces cuando llegó a donde iba a llegar, creo que era, ya no me acuerdo, Düsseldorf, no sé, creo que era Alemania, no me acuerdo sinceramente, que le dijo la mamá, oye, préstamelo, ¿no? Porque está muy bueno. Entonces, a raíz de que leyó Amora, empezó a entender, aceptar y amar a su hija como era, como es, ¿sí? Y así tengo muchas historias. Es muy que importante. Creo que desde el título que le pusiste, Rosa María, en esos años, finales de los 80s, y que obviamente era un tema, pues sí, muy fuerte o negado, Sí, ¿no? satanizado. Así es, ante pues la sociedad mexicana, y te animas a ponerle Amora, ¿no? Empezar a nombrar las cosas A feminizar desde el el amor. feminismo. Yo tengo que aclarar que yo no le puse ese título. Y siempre lo aclaro, se lo puso una amiga muy querida que es periodista, que se llama Patricia Vega. Le di a leer mi manuscrito y le encantó, y cuando me lo devolvió me dijo, este libro se tiene que llamar Amora. Le dije, vientos, Bien, ya. ahí quedó. Bien, sí, y ahí quedó, sí. Oye, Rosa María, sin duda lo que ya nos comentas es que este libro pues rompió tabús en una época donde la diversidad sexual y el feminismo radical, digamos, rara vez se encontraban algún espacio. Me gustaría saber cómo se ha transformado y cómo has visto la transformación, la aceptación de este libro a lo largo de los años, porque una cosa eran los 80, ahorita estamos en el 2026.
estas historias que nos comentas, que por supuesto habrá miles de estas historias, pero tú cómo has visto la aceptación a tu libro, cómo se ha ido transformando a lo largo de estos años. A ver, mi libro no es radical. A mí el término radical, el radicalismo no va mucho conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Mi libro es una novela lésbico-feminista. Y yo siempre les pido a todas las personas, casi de rodillas, que no separen esos dos términos. Que no vinculen el feminismo con lo radical. No. Eso ya es asunto de cada quien. No, mi libro es lésbico-feminista. ¿Sí? Uh-huh. No había un libro feminista y creo que ahora son muy pocos en aquella época, ¿sí? Uh-huh. Es la primera novela lésbica guión feminista. Y no creo que Amora sea una novela radical, porque los conceptos que ahí se vierten y que se manejan y todo no son radicales. A mí el radicalismo me da un poco de urticaria, la mera verdad. Siento, como digo en mi novela nueva que se llama El otro lado del ayer y que está haciendo otro bombazo porque trata sobre el abuso sexual de menores a partir de mi propia experiencia. Yo creo que el radicalismo es una trampa que tú sola te pones. Es como encerrarte en una jaula que no te deja mirar hacia otros lados. Uh-huh. Entonces, no, Amora no es una novela radical, para nada. Amora siempre ha sido bien aceptada, absolutamente. De aquellas muchas reseñas que salieron cuando salió Amora, porque de veras fue no un escándalo en negativo, sí, sino fue un evento, sí, uh-huh. porque sí realmente no había nada escrito así, sí, uh-huh. tan directo, tan real, porque había sido escrito desde dentro. O sea, todos los escritores que he mencionado escribieron sus libros, no eran ni feministas ni lesbianos o lesbianas, porque no pertenecían a ninguno de esos dos mundos. Entonces son libros que fueron escritos desde el exterior. Y Amora fue el primer libro que fue escrito por una autora que pertenecía a ambos mundos, uh-huh. y cuya visión era completamente diferente. Sí, yo siento que ahí radica uno de los secretos del éxito de Amora. Y otro que me dio mucha risa, hubo nada más, todas las críticas fueron positivas, pero uno de los críticos del periódico 1+1, por cierto, me dio mucha risa porque puso en su reseña, y ahora resulta que las lesbianas en el libro de la Rofiel son inteligentes, guapas y felices. Y yo dije, pues sí somos, así ni somos. modo. Yo, mis amigas y muchas mujeres que conozco, así somos. Una reseña cargada de machismo, ¿no? Sí, evidentemente. Creo, Rosa María, que habrá quienes no conozcan tu novela, y para invitarlas a que la lean, comentarles que esta novela está ambientada en la Ciudad de México. Totalmente. En los años 80, está narrada en primera persona y sigue la vida cotidiana de un grupo de mujeres que conviven bajo pues el mismo techo, comparten militancia en este colectivos feministas, y a 37 años de historia de esta novela, acabas de mencionar hace un rato algunas experiencias que te han compartido respecto a la lectura de esta novela. ¿Tú consideras que ese gran éxito tiene que ver con esa resonancia emocional y experiencial de estas mujeres que se acercan a esta lectura, hablando desde un contexto actual, ¿no?, del movimiento lésbica feminista en 2026? Sí, no necesitas pertenecer a ningún movimiento para conmoverte, emocionarte e identificarte con Amora, ¿sí? Uh-huh. Las chavas siguen amando a Amora y sin hacerse como tanto rollo analítico ni nada. Las leen porque se las recomendaron, porque se las prestaron, porque ellas la prestaron y ya no se la regresaron. Entonces, sí, Amora es un fenómeno, y la primera sorprendida con Amora soy yo. Uh-huh. Sí, absolutamente soy yo. Me conmuevo mucho, me alimenta mucho cuando voy a presentaciones y oigo hablar a las jóvenes. Es algo que me parece hasta un milagro. Sí, yo siento que
alguien de allá arriba me dictó amor, porque hacía falta. Igual El otro lado del ayer, mi novela nueva, también alguien me la dictó, porque hace mucha falta tocar el tema del abuso sexual, y otra vez tocarlo desde dentro tiene un valor que no es igual si lo estás tocando desde otro lugar. Claro, y esta novela de Amora y esta tu nueva novela se encuentran en todas las librerías. No en todas, desafortunadamente. ¿En Deberían, pero no. Para quienes nos están escuchando y claro, quieran creo leer. que está en la librería Rosario Castellanos, la que está en la Condesa, está en las Educal, en las pero la forma más fácil de comprarla es en línea, a través de la editorial, se llama Lesbos. Sí, exacto, Lesbos. Prensa Editorial Lesbos. Tú pones ahí, se escribe así Lesbos, para que sepan, porque no se escribe como suena. Es L mayúscula, E, S mayúscula, V mayúscula, O mayúscula y Z mayúscula. Es un juego de palabras entre las voces en francés, las voces, y la isla de Lesbos, evidentemente. Y ahí puedes encontrar no solo Amora, sino todos mis libros. Perfecto. Vamos a seguir conversando contigo, Rosa María, pero antes vamos a hacer una pausa para escuchar a la cantante y compositora argentina Juana Aguirre interpretar Lo Divino. Escuchamos Lo Divino a cargo de la cantante argentina Juana Aguirre. Te invitamos a ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Sexprovoz Oficial, en Instagram y TikTok como @sexprovoz.mujeres. Estos espacios son para que nos compartas una vivencia, una reflexión sobre el tema del día de hoy, esta charla que estamos teniendo con nuestra invitada Rosa María Rofiel. Recordarles que ella es periodista, escritora y poeta pionera de la literatura lésbica feminista en América Latina. Y antes de este corte musical platicamos de una de sus primeras obras, Amora, libro que reivindica la amistad, el amor entre mujeres y la construcción de la identidad lésbica desde la cotidianidad y desde el interior de las personajes. Ahora, Rosa María, queremos conocer tu más reciente obra publicada y que ya la mencionaste, que se llama El otro lado del ayer. Platícanos sobre esta novela que es autobiográfica y narra la historia de María. Se centra en el tema del abuso sexual infantil. ¿Qué nos puedes decir de esta última? Esta novela obra? Es una novela que yo siento que yo le debía al universo, yo se la debía a las mujeres, y estuvo guardada en mi cabeza y en mi corazón durante muchísimos años. Y anotaba yo ideas en papelitos que después no los encontré, o en cuadernos. O sea, fue una novela que se fue gestando sola, ¿sí? Y luego también tuve el buen tino de... Yo hice terapia 2 veces con este tema, y en una de esas veces llevé un diario. Entonces hubo partes de mi diario que así se trasladaron a la novela y fueron capítulos. Es una novela, yo digo, sí es una novela fuerte, pero también es una novela tierna, con sentido del humor y con lo mismo que yo he defendido en casi todas mis obras, que es la amistad. En este libro yo toco 3 herramientas básicas para tratar tu abuso sexual, que son la terapia, la espiritualidad y tus amigas verdaderas, ¿sí? La amistad. No, tus amigas, porque es un tema que es más efervescente en mujeres que cuando estás hablando con tus amigas. Es raro que tú le compartas a un amigo, a lo mejor ya, no sé, que fuiste abusada sexualmente y que le llores en el hombro y eso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a escribir. Yo no tenía tiempo porque pues no tenía tiempo, porque tengo 2 trabajos, tengo una familia, pero sobre todo tuve una relación muy hermosa con una mujer llamada Pilar Luna, que fue la pionera de la arqueología subacuática en México, que estuvimos como compañeras de vida, que es más que pareja, no como pareja,
como acompañantes de vida, porque nos acompañamos durante 43 años. Y yo trabajaba con ella en arqueología subacuática, en el instituto, en el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y no tenía yo tiempo, ¿sí? O sea, entre mis traducciones, mi trabajo en Ecancar, que es mi camino espiritual, y yo doy clases, doy cursos. Entonces la vida no me alcanzaba. Y cuando Pilar muere hace 6 años, yo digo que me hizo casi el último regalo de los muchos que nos hicimos, porque las dos nos regalamos muchas cosas importantes en nuestra vida, que fue tiempo. Su muerte me regaló tiempo, porque entonces ya no trabajaba yo con ella así, sino que yo le prometí antes de que muriera que yo iba a acabar esos 3 proyectos que habíamos dejado sin terminar, y en efecto, en eso estoy, ya nada más me falta uno, y firmo mi divorcio con el INA, y voy a recuperar más tiempo. Entonces, al tener más tiempo, lo primero que escribí, después de muchos años de no escribir, que yo ni siquiera sabía cómo iba a ser mi nueva relación con la literatura, con la escritura. Y lo primero que me salió fue un hermoso texto que se llama Esta claridad del alma mía, que está dedicada a Pilar y a su muerte. Hasta me dan ganas de llorar cada vez que hablo de eso. Y que va a ser parte de una antología que estoy preparando. Y después de eso me senté y dije, ahora sí va la novela. Y me empezó a brotar como si era algo que estuviera listo, que se hubiera gestado y estuviera listo como para florecer y todo. Y la acabé creo que en menos de 3 años. Pero la gente decirá, ay, 3 años es un chorro de tiempo, pero no hacía yo nada más eso. No es todo el día. No, ojalá. O sea, no soy de las escritoras que dicen, hoy a las 4 de la mañana me levanto y escribo 3 horas. No es mi caso, ¿sí? Yo escribía cuando podía. Estaba yo en medio de una traducción o preparando una clase y decía, ay, a ver, escribía un cachito de novela. O sea, yo digo que salió muy linda. Yo quiero mucho ese libro. También quiero a Mora. Quiero a mis otros libros que no son tan populares, porque Amora es la niña de la fiesta. Amora se traga todo, los halagos y todo. Y El otro lado del ayer también está empezando a ser un libro entrañable. Y pues léanlo, porque de veras tiene cosas muy crudas, pero también tiene ternura, tiene sentido del humor, tiene esperanzas, tiene espiritualidad, mucha espiritualidad. Y es muy legible, muy, muy legible. Debo confesar que no terminé de leerlo, Rosa María, porque obviamente es un tema muy fuerte. Creo que uno tiene que estar en un momento de la vida donde te sientas tranquila, porque no podía pasar de una página a la otra. Solamente leí tu primer capítulo. No, las primeras es que te perdiste páginas. Lo bueno. No, Sí, es que de verdad que no pude. Por eso, el primer capítulo contiene lo fuerte. Ya a partir del segundo, que es el hoy 1, y después sigue el hoy 2 y ya, es cuando viene la sanación, ¿sí? Es cuando viene los días de luz y de esperanza, como dicen en mi camino espiritual. Y bueno, yo digo que léelo, porque te vas a llevar una sorpresa en los siguientes 2 capítulos, que forman como lo más grueso en cuanto a cantidad de páginas, no en cuanto a contenido. Y es que justo este texto, por este primer capítulo que leí, sí nos da una sacudida y nos provoca una reflexión sobre qué estamos haciendo las familias para erradicar el abuso sexual infantil, porque es algo que se ha perpetuado por generaciones. Y se va a seguir perpetuando. Y que son historias, siglos, son historias milenios. Que también tú nos compartes con amigas que coincides y que terminan contándote lo mismo. Entonces, por eso te decía que fue difícil avanzar en la lectura. Obviamente lo voy a terminar. Y no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler para que lo lean. Una cosa que sí quiero decir es que habrás notado, pero creo que no llegaste a esa parte. Tanto en Amora como en El otro lado del ayer hay un grupo de amigas
que se vuelven entrañables, que tú dices, ay, yo quiero ser su amiga, sí, porque de veras uno quiere ser su amiga. Las de Amora sí existen, y son cosas, vivencias que vivimos en la década de 1980. En el otro lado del ayer, esas amigas no existen, son una creación literaria, pero son divinas. Y yo, ese grupo de amigas, lo agarro como un pretexto para tocar temas que a las mujeres de hoy nos interesan, las de siempre y las de mañana también, pero hablando de las de hoy, que son la vejez, el miedo, el cáncer de mama, el abuso sexual, no me acuerdo qué otro tema toco, pero la amistad y todo, y te digo, acabas queriéndolas muchos y decir que no se acabe, porque me lo ha dicho mucha gente, no porque lo digo yo, ¿sí? Que no se acabe el libro, por favor, ¿sí? Claro, porque hay una amistad entrañable que en muchas ocasiones, y lo hemos dicho aquí, a veces las amistades nos salvan, ¿no? De muchísimas cosas. En el caso de las mujeres, yo te quisiera preguntar en este sentido, porque hablas de la espiritualidad, de la terapia, qué tan importante es en el caso de las mujeres, no solo para atender como un asunto que tiene que ver con el abuso sexual, sino también en este acompañamiento de las mujeres es importante ir a terapia, empezar en este asunto de la espiritualidad, porque de pronto son cosas que se dejan de lado, que no se toma la importancia que tienen. Así es. Y yo creo que, miren, yo estoy dando un taller de espiritualidad en la Ibero, ya este es mi 3er año, y es impresionante, yo me quedo impresionante, lo doy 2 veces al año, a 2 grupos. Es el hambre de algunos jóvenes por la espiritualidad. Y siempre yo aclaro, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad, ¿sí? La mayor parte de las religiones, sobre todo las ortodoxas, perdieron toda su espiritualidad, ¿sí? Entonces, este taller del Ibero, a mí me encanta esto que está haciendo la Ibero. Tienen una especie de diplomado que se llama Espiritualidades Contemporáneas. Y entonces la profesora, que luego se convirtió en un personaje del otro lado del ayer, me invitó, ya para eso habíamos hecho una amistad, me invitó a formar parte como de su cuerpo de profesores, filósofos, teólogos, etcétera. Y a mí se me ocurrió ponerle Ekankar, una espiritualidad diferente. Y toco 3 temas. Toco una introducción a lo que es Ekankar para que los chavos toco los cambios como tus amigos, y amor o miedo. Tú eliges cómo vivir, cómo quieres vivir. Y además lo convertí en un taller súper dinámico, porque dije, los chavos se van a aburrir. Si yo llego a tirarles chorro, no. Me basé en ejercicios de Ekankar. Cada sección, cada segmento tiene ejercicios en los que ellos están perfectamente involucrados, tocan cosas de sus propias vidas que no sabían que necesitaban tocar. Y la respuesta, porque cada vez son grupos diferentes, la respuesta siempre es que ya Cristina Babatz, que es la profesora y es teóloga que me invitó, y que se lo agradezco muchísimo porque cada experiencia es única. También me dice desde la primera vez, dice, oye, ya tienes fans en la Ibero, eres una rockstar en la Ibero, me dice. Y eso para mí demuestra este hambre que una parte de la juventud tiene por ser mejores, por buscar nuevas avenidas, etcétera. Y que muchos dicen espiritualidad, ay, qué flojera, etcétera, etcétera, pero la espiritualidad es sumamente divertida, interesante, por lo menos en mi camino de Ekankar, la vida se vuelve una aventura espiritual que no puedes creer, donde los milagros abundan en tu vida cotidiana, donde te enseñan cómo liberarte de las telarañas que te metieron las otras religiones. Entonces, busquen, no estoy haciendo proselitismo con Ekankar, busquen lo que quieran, el budismo, pararse de cabeza, las danzas derviches, lo que quieran, pero busquen algo que los ponga en contacto
con su yo sagrado, con su yo interior más sagrado, más interior. Claro que pues resulta muy interesante esto que dices, además de que efectivamente siempre encontramos como la espiritualidad y creemos que está ligada a la religión, y mucha gente tiene resistencia total a esa parte, sobre todo a las religiones, ¿no? Los chavos me dicen, no tiene nada que ver con la religión. Le digo, no, es que venimos huyendo de la religión. Pues sí, yo también. Y la parte importante de encontrar esto que dices como ese yo interno, ¿no? Que también una parte de este asunto es lo que podemos revisar también en terapia. Por eso es que las mencionas, porque se conjuntan, ¿no? Exactamente. La terapia que tiene que ver quizá con nuestras vivencias y la otra con el conocimiento interno de nosotras mismas. Claro, pero somos seres integrales. Uh-huh. Entonces llega un momento en el que todo se une, se fusiona y hay una consecuencia, hay una manifestación en tu vida diaria. Te vas volviendo cada vez más un ser más libre, uh-huh, libre de miedos, libre de prejuicios, libre de quejas, ya no te quejas, ya aprendes a agradecer cada momento de tu vida, etcétera, ¿no? La vida te va transformando, se va transformando en algo muy interesante de vivir. Trabajamos con los sueños también, los sueños, wow. Eso. Oye, Rosa María, y esto que nos comentas de Cankar, pues este tipo de espiritualidad que tú practicas y que obviamente estás enseñándola a más jóvenes, uh-huh, ¿esto te ayudó también a terminar de escribir este libro? Absolutamente porque sí. Yo tomo esta breve lectura que hice como justo una lectura terapéutica, que uh-huh, incluso puede ayudar sí, pues a muchas mujeres. Esa es la idea. Y te vas a llegar a un capítulo, si te atreves a seguir leyendo, donde como uno de los personajes principales después está basado en Cristina, esta teóloga que me invitó a dar los talleres en la Ibero. En ese capítulo yo me meto de lleno, en tres, creo que son tres, que agarrándola a ella de pretexto, el personaje que ella representa, nos metemos en discusiones muy cortitas, breves, porque si fuera un libro totalmente de espiritualidad, la gente a lo mejor se aburriría, pero en discusiones teológicas, exactamente de pues ¿qué es Dios? Pues Dios es lo que tú quieres que sea, ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿qué es la energía? ¿Qué ejercicios puedo hacer para trabajar mi abuso sexual? Ese tipo de cosas. Sí, definitivamente. La espiritualidad está muy presente, la espiritualidad diferente está muy presente en mi novela Del otro lado del ayer. La terapia ni se diga, yo hice 2 terapias, que es de veras un viaje terapéutico. Para mi sorpresa he sabido de que hay varias psicoterapeutas que lo han comprado y lo leen y que les ha resultado muy revelador, y yo me siento muy agradecida porque yo para eso escribo. También tengo nada más otro libro que es de relatos, se llama El para siempre de una noche, y bueno, y mis poemas, que yo digo que esas fueron las primeras probaditas transgresoras que les regalé a la sociedad mexicana, porque salieron antes que Amora. Y tengo un libro para niños y niñas de familias diversas que se llama El secreto de las familias, y estoy escribiendo otro que se llama ¿Me lo cuentas otra vez? Y es un niño, está basado en el último cuento del Para siempre de una noche, que es un niño que tiene 2 mamás y le pide a su tía, que es una amiga de sus mamás, que le cuente la historia de cómo se conocieron sus mamás, y la tía se la cuenta en forma de cuento de hadas. Okay. Es muy, muy lindo. Ese quiero también que sea un libro físico, pues sí. Y como deben de ser, Rosa María. ¿Lo estás preparando todavía? Ya acá está terminado, pues lo he sacado del libro del Para Siempre, pero lo estoy adaptando para que sea un libro para niños. Y una antología, esa antología me tiene fascinada, porque es una antología, porque aunque ustedes no lo crean, y es triste, en mucha de la literatura actual, y escrita por mujeres lesbianas feministas, las lesbianas seguimos apareciendo
o sea, patéticamente representadas, ¿sí? Entonces yo me enojo. Entonces dije, pues yo voy a crear mi propia antología, que ya tiene título, es una frase de una antropóloga, Marcela, ahorita me acuerdo del apellido. ¿Es mexicana? Sí. Marcela Lagarde. Exactamente, que dice, ¿qué harían las mujeres sin el amor de las mujeres? Y entonces la antología, yo estoy invitando a muchas mujeres, hago una invitación abierta, que les guste escribir, que les gustaría escribir, que sean lesbianas evidentemente, o que toquen el tema del lesbianismo, porque es una antología de cuento lésbico mexicano. Que sean cuentos donde no haya violencia, donde no haya engaño, donde no haya drogas, donde no haya cosas feas. Sí, o sea, tampoco es de ángeles la cosa, ¿no? Pero sí que sean textos que cuando acabes de leerlos te dejen una carita feliz en el corazón. Les voy a spoilear solo algunos títulos okay, para que se den una idea más o menos, ¿sí? Hay uno que se llama De cuando le invité a mi mamá a un mezcal para decirle que soy lesbiana. Hay otro que se llama De cómo mi hija me sacó del closet. Otro que se llama Hay tías que salvan vidas. Y es de una sobrina que tiene una tía lesbiana que le salvó la vida porque le dio tanto amor en su infancia que dijo, yo tengo que seguir viviendo por mi tía. ¿Qué más? Otro que se llama Parque Japonés, de cuando dos chavas se dieron su primer beso en el parque japonés. Y después hay una hermosísima de el amor entre dos niñas de primaria, no saben qué ternura de texto. Otro que se llama Esta claridad del alma mía, que es el que yo le escribí a Pilar, sobre todo lo que me dio en vida y sobre su muerte, sobre cómo gracias a su muerte yo toqué dos dimensiones que nunca había tocado, la dimensión del amor y la dimensión del dolor. Sí. Wow. Ya sí, estos son algunos de los títulos que me acuerdo, no, ya tengo ahorita como 20 relatos, pero me hacen falta otros 10, por lo menos para que sea una antología que valga la pena. Ok. Rosa María, vamos a seguir conversando. Antes vamos a escuchar Sale la Luna de la banda mexicana Triada. Escuchamos a la banda Triada interpretar Sale la Luna. Estamos concluyendo este programa, esta conversación, Rosa María Rofiel. Abordamos dos de tus obras, la primera, la más emblemática, Amora, y esta última que acabas de publicar, Rosa María, que se llama El otro lado del ayer. ¿Qué sigue? ¿Qué estás preparando? Leí que también estás trabajando sobre Mis años en FEM, una recopilación histórica. Va a estar para este año, y también esta otra antología que nos hablas de los poemas. Sí, yo creo que lo de FEM, que yo siento que es más la editora, Mariana Pérez Ocaña, es un proyecto que le ha entusiasmado mucho. Entonces, ella está trabajando más que yo en ese proyecto. Ese quizás sí salga para este año. La antología,
como les decía, me faltan como 10 textos. Así, muchachas, por favor, mujeres, anímense. Mándennos aquí, no sé cómo lo podamos hacer, pero bueno, para que me hagan llegar sus textos. Y sí, estoy trabajando, es que estoy co-coordinando el último libro que yo le prometí a Pilar que iba a sacar, que es un libro total académico o semiacadémico sobre un proyecto paleontológico, arqueológico subacuático muy importante, de los más importantes de México, sobre un cenote en Tulum, donde se encontró el esqueleto más antiguo y mejor preservado de América Latina, que corresponde a una adolescente de entre 15 y 17 años que murió hace 13,000 años y que ha dado una información impresionante paleontológicamente hablando. Estoy trabajando en eso. De hecho, tengo 2 libros que no tienen que ver con la literatura para niños y adolescentes que publiqué con el INA. Uno se llama En el fondo del mar no solo hay peces, que habla del patrimonio cultural subacuático de México, y otro que se llama Naya y la era del hielo en México. ¿Es sobre esta mujer? Sí, exactamente, sobre esta adolescente, era una adolescente. Y ya, ahí sí ya acabo mi compromiso con Lina y con mi Pilarica. Y después el libro ese que les dije de niños, que dice Cuéntamelo otra vez, y después no sé qué siga, fíjense. Oye, Rosa María, y esto de los talleres que nos decías que estabas dando, uno con la Ibero de espiritualidad, ¿hay algún otro que tengas para poder promocionar? Sí. ¿Cómo le hacemos para inscribirnos? Sí. No, yo les mando la invitación por Zoom, no tiene ningún costo, se la mando a Edith. Casi todos son por Zoom, aunque el sábado hay uno presencial, pero yo le voy mandando a Edith la información para que lo podamos publicar en las redes sociales, y quien guste de la gente que nos está escuchando asistir a algún taller, ver una presentación vía Zoom, o sea, es importante también hablar de estos temas. Sí, ok, mil gracias, Ángeles. No, gracias a ti por habernos acompañado, realmente nos da mucho gusto tenerte acá, y cómo quisiera cerrar tu participación, algún mensaje a las mujeres que nos están escuchando, no solo para que quienes quieran te puedan enviar sus textos, sino también como una experiencia. A mí me gustaría compartir un lema que desde que lo escuché y lo aprendí en Eckankar hace 37 años que tengo de estudiar estas enseñanzas, me marcó y dije, eso es. Y que siento que está muy reflejado en el otro lado del ayer, y que es, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. Okay. Eso. Entonces, mujeres listas, les pasó algo, pues ya agarren la onda, no se sientan a llorar como víctimas, aprendan a ser creadoras de su mundo. Claro, muy importante. ¿Sí? Así es, está la invitación para que conozcan este texto, El otro lado del ayer. Vamos a publicar también dónde lo pueden adquirir. Exacto. Y todos los detalles en relación a las presentaciones de Rosa María, sus talleres, todo lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Agradecemos tu participación, tu estancia aquí en Radio Educación, Rosa María Rofiel, figura destacada de las letras mexicanas, periodista, escritora, poeta y editora pionera de la literatura lésbica feminista en América Latina. Gracias a todas ustedes. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Me hicieron mi mañana. Gracias, Rosa María. Y nos vamos con la última sección, Mujeres en la Historia, en esta ocasión dedicada a Claudette Colvin. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. En el sur de Estados Unidos, durante décadas, la segregación racial estaba escrita en las leyes y también en la vida diaria.
Las personas negras y las personas blancas iban a escuelas separadas, entraban a los restaurantes o establecimientos públicos por puertas distintas y muchas veces ni siquiera podían sentarse juntas. En los autobuses, las personas negras debían ocupar los asientos de atrás y si una persona blanca se quedaba sin lugar, tenían que levantarse y ceder el asiento, aunque hubieran llegado primero. No era una cortesía, era una obligación legal, una forma cotidiana de recordarles cuál era el lugar que la sociedad les imponía. En ese contexto, en marzo de 1955, Claudette Colvin subió a un autobús en Montgomery, Alabama. Tenía 15 años. Volvía de la escuela a su casa cuando el chofer le ordenó levantarse para dejar su asiento a una persona blanca. Claudette dijo que no. La arrestaron, la bajaron esposada frente a otros pasajeros. Meses después, el mundo conocería el gesto y el nombre de Rosa Parks, pero antes estuvo Claudette. Su nombre quedó durante años fuera del centro del relato. Sin embargo, hoy sabemos que aquella negativa, la de una adolescente cansada de obedecer una ley injusta, fue una de las primeras chispas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. A veces, la revolución comienza así, con una niña que decide oponerse a leyes absurdas e injustas. Hoy recordamos a Claudette Colvin. Escuchábamos esta cápsula sobre Claudette Colvin, que ella es una activista y auxiliar, fue una activista y auxiliar de enfermería retirada estadounidense de los años 50. Y bueno, pues agradecemos a Michelle Solano por esta sección, Mujeres en la Historia. Y que justo este año acaba de fallecer Claudette en enero pasado, no recuerdo el día exactamente, y algo que no se mencionó en la cápsula y que vale la pena rescatar el 13 de enero. El 13 de enero, exacto. El 2 de marzo se declara como el día de Claudette Colvin en honor a su valentía y su importante impacto en la lucha por los derechos civiles. Entonces, quedó pues muy ad hoc también esta cápsula con el año y recordar que son mujeres que son figuras importantes en nuestra historia y que no debemos de dejar de nombrar. Así es, y bueno, en esta sección Mujeres en la Historia vamos a seguir escuchando estas historias. Les recordamos que si quieren volver a sintonizar o a escuchar este programa o compartir nuestros contenidos, pueden ingresar al sitio e-radio.edu.mx. También pueden descargar el podcast o buscar la transmisión vía Facebook. En esta red social nos encuentran como Sexprobos Oficial. Agradecemos tu presencia en esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita los martes a las 22 horas y los jueves a las 20:30 horas. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxophone, participamos Fortino Longines, Michelle Solano, Frida Altamirano, Fernando Zenón y René Rosales. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.